compartir cuáles son esas habilidades conversacionales que requieren los emprendedores o quienes trabajan en una empresa, ¿no? Me pasaba el otro día que conversaba con mi hermano. Mi hermano es doctor en química, es licenciado en química y doctor en química, está trabajando en Canadá, y quienes tienen una profesión tan técnica, sienten a veces, él me decía, que las posiciones de responsabilidad y de toma de decisiones dentro de las empresas terminan siendo ocupadas por gente que quizás desconoce de esas tareas técnicas específicas como son las tareas de un laboratorio. Esto lo podemos traducir a cualquier tipo de empresa o de profesión, donde la habilidad técnica sí la tiene el profesional que se desempeña en esa área de la organización, pero quizás las posiciones de liderazgo y de responsabilidad finalmente las terminan ocupando otros profesionales que quizás no conocen a fondo esa área técnica. Quizás a veces inclusive tienen otra formación o otra profesión. Para empezar a conversar de este tema, tenemos que distinguir cuáles son esas habilidades, cuáles son las habilidades técnicas y cuáles son estas otras habilidades blandas o genéricas que son necesarias también si queremos ser emprendedores y empresarios exitosos u ocupar puestos de responsabilidad dentro de las empresas. Una de estas habilidades es la habilidad de conversar, las habilidades conversacionales, de tener conversaciones empáticas, conversaciones asertivas, de poder comunicarnos. Otras de estas habilidades son la capacidad de no emitir juicios, de ser impecables con los compromisos que asumimos dentro de una empresa, de desenvolverse de manera impecable, la capacidad de motivar y establecer relaciones basadas en la confianza es otra de estas habilidades blandas que hoy se requieren. Pero, ¿qué te parece, Roberto, si vamos de fondo, de una, como decimos acá, a las habilidades conversacionales, que son las que son el motivo de esta charla? Adelante, Julia, adelante. Parte de conversar tiene que ver con el escuchar, ¿no? Nosotros decimos, yo te escuché. Pero ¿qué es lo que sucede? Escuchar no es solo escuchar, sino que es oír más interpretar. A mí me gusta mucho hacer un ejercicio que tiene que ver con pasar sonidos, ¿no? Cuando hacemos un curso o una capacitación presencial, paso un audio donde hay diferentes sonidos. Sonido de granizo contra una chapa, de un caballo que va pasando por la calle, del tren de fondo. Cada uno tiene como premisa escuchar, anotar qué es lo que escuchó. Resulta que después, cuando empezamos a indagar, nos damos cuenta de que no todos escucharon lo mismo. Si bien los sonidos eran los mismos, uno interpretó que era granizo golpeando sobre el techo y otro quizás interpretó que era fritura, algo que se freía o un papel que se arrugaba. Entonces nos damos cuenta que no todos escuchamos lo mismo, sino que nuestra forma de ser, nuestras experiencias, hacen que interpretemos esos sonidos de manera diferente. Según las distinciones, decimos en el coaching, las distinciones que tenemos es nuestra forma de escuchar. Las distinciones se convierten en nuestra capacidad de escucha. Por eso es importante ampliar estas distinciones, ¿no? Ampliar nuestro
nuestro universo para poder escuchar también a los otros sin juicios de valor y de una manera empática, de una manera activa. Nosotros decimos que hay 3 tipos de escucha dentro del coaching. Algo de esto también estuvieron la semana pasada hablando con Norma, ¿no? De escuchar, porque parte importante de la conversación es también el escuchar, mucho más que el decir. Entonces, tenemos 3 tipos de escucha. Una es la escucha previa. ¿A qué le llamamos nosotros en la disciplina del coaching a la escucha previa? La escucha previa son los juicios que nosotros mismos tenemos. Es como esa radio interna que nos habla a nosotros mismos. Y esos juicios y esa radio que constantemente nos va hablando por dentro nos priva, digamos, de escuchar al otro, ¿no? Como que interpretamos, el otro dice algo y nosotros automáticamente juzgamos o decimos, claro, pero me lo hizo a propósito, pero mira por qué me lo está diciendo. No todas estas cosas que se disparan de manera automática casi sin pensarlo. Luego tenemos una escucha un poco más profunda, que es la escucha recreativa. La escucha recreativa decimos que estamos 50% en nosotros y 50% en el otro. Esto pasa, ¿viste? Cuando, por ejemplo, te van contando algo y vos empezás a relacionarlo, te involucrás en la conversación y empezás a relacionarlo con cosas que te pasaron. Ah, claro, a mí me pasó lo mismo, me acuerdo cuando yo me peleé con mi hermano. Entonces, de alguna manera, también te distraes del otro. En vez de estar yo escuchando y sintiendo con vos, Roberto, que me estás contando lo angustiado que estás, que te peleaste con tu hermano, yo empiezo a recrear en mí eso y digo, uy, sí, me acuerdo, qué bronca que me dio cuando yo me peleé, y automáticamente me desvío de la atención en vos, que es el motivo de una conversación de a dos. Esta es la escucha recreativa. Y después tenemos esta escucha profunda, esta escucha ideal, digamos, esta escucha que está bueno tener y aprender a tener, que es la escucha activa. La escucha activa es involucrarme con el otro, escucharlo de manera totalmente abierta. Es estar presente en una conversación, presente de todas formas, digamos, presente con la mirada, presente con la actitud, presente porque te estoy escuchando y estoy sintiendo lo que me estás contando. Cuando alguien te escucha de manera activa, te sentís importante. O sea, ¿a quién no le gusta que te miren a los ojos, que se sonrían, que te acompañen con el cuerpo, digamos, con el sentimiento? Esto te hace sentir valorado, te hace sentir comprendido. Eso te sube la autoestima. A todos nos sube la autoestima, ¿no? Somos los seres humanos, somos seres lingüísticos, ¿no? Tenemos el lenguaje, emoción, cuerpo. Nosotros somos lo que decimos y también decimos lo que somos. Entonces, las palabras que utilizamos son importantes. Las cosas que decimos, las palabras decimos nosotros crean realidad. Entonces es importante lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Cuáles son los pilares de esta escucha activa? Esta escucha activa que es, de nuevo, ¿no? Tan requerida hoy por los que ocupan posiciones de liderazgo y de responsabilidad. Quizás no sea el jefe del área contable, contador, pero lo importante es que tenga esta capacidad de escuchar a sus empleados, de escuchar a sus pares,
de escuchar a sus jefes, de escuchar a la competencia. Y cuando digo escuchar de esta manera abierta, sin juicios y empática. Algo fundamental, pero que a veces nos cuesta, es hacer silencio. Algo tan simple, viste, como que a veces el silencio incomoda, como que uno tiene la necesidad de hacer un comentario y de alguna manera evita a veces hacer silencio. Pero los silencios son muy importantes. Son muy importantes en todo tipo de comunicación. Por ejemplo, en el área comercial, cuando uno está dentro de una negociación, es muy importante hacer silencio, porque en ese silencio uno va a percibir en el otro la incomodidad o la ansiedad, o simplemente le va a dar ese tiempo que el otro necesita para pensar en una contraoferta, en esto que yo le estoy ofreciendo. Entonces, tenemos que aprender a hacer silencio para poder escuchar, para poder darle tiempo al otro de que piense, de que razone y de que responda, y para nosotros también poder compenetrarnos y estar presentes en esa conversación. Otra parte importante de la escucha activa es hacer preguntas abiertas. Preguntas que inviten a la reflexión, preguntas que inviten a ampliar. Esto también es muy importante dentro de una negociación. En una negociación, la información es la llave para poder hacer un diferencial a favor en la negociación. ¿Y cómo hago yo que el otro me dé información? Esa información que es clave. Haciendo preguntas abiertas. Preguntas abiertas son preguntas que no se contesten con sí o con no. Son preguntas del estilo, qué interesante, ¿me das más información? O por ejemplo, ¿qué te hace pensar que las cosas fueron de esa forma? Toda pregunta o simplemente, ¿qué entendiste? Muchas veces en una conversación, la conversación se vicia o nos vamos enojando porque vamos suponiendo que el otro me dijo tal cosa para causar este efecto, que el otro hizo algo de manera intencionada, que es obvio que tenía que hacer esto que yo le pedí, y a veces no es tan así. Cuando nosotros aprendemos a preguntar, a chequear, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste de lo que habíamos quedado? ¿No? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, yo quedé con Roberto que nos íbamos a encontrar a determinada hora en un lugar y llegaste tarde. En vez, yo podría enojarme y decir, pero ¿cómo habíamos quedado? Pero mira la hora que es, yo estoy acá, hace rato que te estoy esperando. O también puedo preguntar qué pasó, o preguntar, ¿qué entendiste? O sea, ¿estamos claros en qué habíamos quedado? ¿Habíamos quedado en que nos íbamos a encontrar a esta hora en este lugar? Y es sorprendente, pero muchas veces sucede que yo había entendido una cosa y vos habías entendido otra. Yo había dado por sentado que el encuentro era en este bar o en este restaurante y vos habías entendido que era en la plaza de la esquina. Y, y muchas veces, por no hacer estas preguntas, por no tener esta habilidad que se aprende para conversar de manera efectiva, se generan muchos desacuerdos en las familias, en las amistades, en los ambientes laborales. Entonces, muy importante, silencio, preguntas abiertas, que no se contesten con un simple sí, con un simple no, sino que inviten a brindar información. Sonreír, o sea, qué fácil que se hace, inclusive en una conversación ríspida o incómoda,
qué fácil que se hace cuando encontramos del otro lado una cara amable, ¿no? Una cara sonriente, una cara amena, que muy distinto sería que yo te estuviese hablando, ¿no? Con un gesto, acompañando con el dedito. Eh, el lenguaje corporal es muy importante dentro de la comunicación. Se dice que dentro de la comunicación, lo que nosotros decimos, las palabras que utilizamos y el mensaje concreto es solamente un 7% de aquello que comunicamos. Después tenemos otro tanto que es el tono que utilizamos, ¿no? Y la más importante de los canales de la comunicación es el área no verbal. El 55% de la comunicación está dada por lo gestual. Así que parte muy, pero muy importante dentro de una comunicación es el lenguaje corporal. Cuando aprendemos a interpretar el lenguaje corporal, aprendemos tomamos una gran ventaja en el ámbito de la negociación o de lo empresarial y ganamos en apertura, en empatía, en honestidad con las relaciones de todos los días, ¿no? Con la gente que queremos. En comunicación no verbal, bueno, hay un millón de datos y de cosas apasionantes que yo he tenido la oportunidad de estudiar y que da como para toda una charla. Pero bueno, hablando de lo básico, de lo que podemos aplicar y llevarnos todos los días para una conversación, es acompasar al otro, espejar al otro. Espejar quiere decir acompañarlo en los movimientos corporales que hace el otro. No imitar, no cargar, como decimos acá, no es que te voy a estar haciendo burla. Pero sí, claro, no es que voy a estar diciendo, simplemente acompañar con lo gestual, ¿no? De repente si vos te relajás y te pones cómodo, bueno, me relajo yo también, me pongo cómodo si te acercás en una conversación más de confianza, ¿no? Y te acercás a la cámara, esto es señal de conexión, de confianza, de me encuentro cómodo, te escucho atentamente. Otra manera es parafrasear. Parafrasear es decir con mis palabras lo que yo entiendo que vos me dijiste. Eso te hace sentir importante, te hace sentir escuchado. Decir lo que yo entiendo es de lo que vos me dijiste es esto, entonces lo que a vos te sucedió, entonces vos te sentiste de esta manera con esto que yo hice, ¿es así? Esto genera conexión, ¿no? Genera que el otro está conectando con vos, que te está entendiendo. Es muy importante. Lo mismo en una negociación. En una negociación, muchas veces, en vez de pelear o disculpen que hablo mucho de negociación, pero yo estoy trabajando en el área comercial, soy agente inmobiliario, trabajo como coach inmobiliario también, y esto es algo clave, ¿no? En una negociación donde uno tiene a la parte que compra y a la parte que vende, y la función del agente inmobiliario es acercar esas partes, ¿no? No que se distancien y se peleen, sino tratar de acercar esas partes. Entonces, algo muy, muy útil y que tiene que ver con esto que estamos hablando de las conversaciones efectivas para poder cerrar negocios también, es repetir, por ejemplo, las últimas 3 palabras que dijo el otro, ¿no? Por ejemplo, en una conversación ríspida donde, no sé, alguna de las partes se arrepiente o se enoja y dice, bueno, yo no voy a vender. Entonces, en vez de retrucar automáticamente, uno le puede decir, vos no vas a vender. Y esperar. A veces es mágico, porque cuando la persona se escucha,
diciendo y reflexiona sobre lo que dijo enojado o impulsivamente, quizás dice, bueno, no voy a vender en estas condiciones. Y eso ya es un avance, eso ya es mucho, de yo no voy a vender, si el otro levanta el tono de la conversación y se sube a esa pelea, se termina en una 90, digamos. Este no vende, el otro no compra y acá se terminó todo. Entonces, es muy, muy útil esto del parafraseo, de repetir tranquilo las 3 últimas palabras que el otro dijo para que el otro se escuche diciéndolas y para que reflexione sobre lo que dijo. Muy importante el lenguaje no verbal y muy importante también las palabras. Digamos, aunque tengan un menos peso, digamos, en toda esta comunicación, también es importante prestar atención a cuáles son las palabras que utilizamos. Porque como les dije antes, las palabras crean realidad. Y con esto me gusta hacer un juego, si me permitís. Te hago una pregunta, Roberto. Si yo te digo, no pienses en amarillo, ¿en qué pensás? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? El amarillo. El amarillo. Para Es hacerlo a un así. lado. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona de esa manera. El cerebro no registra el no. El cerebro va hacia lo que nosotros le decimos. Por eso, los que conocen de neurociencias y todos estos temas nuevos, dicen que las indicaciones hay que darlas, y las indicaciones y también la motivación, ¿no? Cuando uno tiene a cargo un equipo y quiere, o a nuestros hijos, ¿no? A cualquiera que uno quiera impulsar para que avance, le debemos hablar en positivo. No decirle, por ejemplo, los entrenadores deportivos al que patea jugando a fútbol, no decirle no patees fuera del arco. La indicación tiene que ser asertiva. Párate derecho, patea con la derecha, fuerte, preciso, a los pies del arquero o al pie del arco, siempre las indicaciones dadas en positivo, ¿no? No en negativo. Lo mismo cuando le vamos a dar feedback o marcar oportunidades de mejora a gente que sea parte de nuestro equipo. Primero, decirle algo bueno, qué es lo bueno que hizo, qué es lo bueno que aprendió. Luego, en el medio, quizás decirle qué es lo que tiene por mejorar, qué estaría mejor o qué esperamos nosotros que mejore y que haga de otra manera. Y al final de todo, de vuelta, una opinión positiva, estimulante, que diga, cuento con vos para esto, sé que vamos a poder mejorar, estoy convencida de que esto va a salir para adelante y que vamos a poder seguir trabajando en equipo, digamos. Este tipo de cuidado en lo que comunico es importante porque detrás de y delante de las tareas y de los puestos y de las actividades estamos las personas. Entonces, esto es lo que hace que muchas veces, y volviendo al principio de la conversación, estos puestos de responsabilidad y de liderazgo estén desempeñados por quizás alguien que no conozca a fondo la tarea técnica, pero que sepa de gestionar la emoción de quienes tiene a cargo y de quienes tiene que liderar, ¿verdad? Con respecto a esto de las palabras, también el pero, hay que tener cuidado con el pero. Muchas veces dicen en ventas que el pero anula todo lo anterior, ¿no? Nosotros mostrando propiedades decimos, uno dice, mirá qué linda vista que tiene, ves el mar desde la ventana, tiene esto, tiene lo otro, pero no tiene balcón. Cuando uno dice, pero no tiene balcón, es como con el amarillo, ¿no? Quizás el comprador
estaba pensando en otra cosa, pero cuando le decís que no tiene balcón, automáticamente su cerebro va a lo que falta. Y probablemente después te diga, claro, me gustó, pero no tiene balcón. Voy a buscar otra que quizás sí lo tenga. Entonces, recomendamos como reemplazo del pero utilizar sin embargo. Sin embargo, la vista es muy buena, sin embargo, el precio es adecuado, sin embargo, estás muy cerca del centro comercial, puedes ir caminando de a pie desde acá. Entonces, ese es un tip, digamos, eh, con respecto a lo que digo, a las palabras que elijo para comunicarme con el otro. Otra cosa importante que tiene que ver también con la comunicación, con lo que nos decimos a nosotros mismos, no solo con lo que les decimos a los demás, es el tengo que. No sé si a vos te pasó, por ejemplo, de decir, me tengo que levantar temprano, tengo que ir a trabajar, tengo que ir al gimnasio. Ya ese tengo tiene una carga de obligación, de no quiero hacerlo, no tengo ganas. Sí, bueno, lógicamente nos gusta a la mayoría quedarnos a dormir un ratito más, ¿no? Cuando uno se tiene que levantar temprano para ir a trabajar, inclusive para hacer deporte, sabemos que es algo saludable, que está bueno que lo hagamos, pero muchas veces cuesta levantarse para hacer ejercicio. Pero uno dice, tengo que, y en definitiva, el hacer ejercicio, inclusive el ir a trabajar, es una elección, no es un deber, o debería ser una elección, y creo que sí lo es para todos, porque al fin y al cabo, ¿por qué nosotros nos levantamos temprano para ir a hacer ejercicio pudiendo quedarnos durmiendo todo el día? Lo hacemos por un bien mayor, lo hacemos porque entendemos que nos va a dar bienestar, que nos va a dar salud, que voy a ganar años de vida, que voy a descargar energías y tensiones y voy a estar de mejor humor. Entonces, yo tengo un propósito detrás de levantarme temprano y salir a correr que hoy me está costando un montón. Y diferente es que me lo planteé a mí misma como obligación, como tengo que salir, que ya solo decírmelo me da pesadez, que decirme a mí misma, elijo levantarme temprano, elijo salir, hacer una actividad física, elijo ir a trabajar todos los días, porque en definitiva es una elección. Inclusive, aunque no sea el trabajo ideal, inclusive hasta que, aunque yo esté pensando en hacer un cambio de actividad, de rubro de trabajo o lo que fuera, en este momento lo estoy eligiendo. Así yo piense que el año que viene voy a buscar otra tarea y me quedo hoy en el trabajo que estoy porque me da de comer todos los días, bueno, entonces lo estoy eligiendo. De alguna manera nos empodera pensar que estamos eligiendo lo que hacemos y lo que decimos y las palabras que utilizamos y que la decisión está en nosotros y no es alguien externo que nos los impone. Otro cambio de palabras puede ser el espero. Espero que todo se dé bien. Espero que este trabajo sea para mejor. ¿Por qué no decir sé? Sé que todo va a estar mejor. ¿Por qué lo sé? Porque depende de mí. Sé que me va a ir bien porque yo voy a hacer todo lo posible y voy a poner todo de mí para que esto funcione. Y hablándome de esta manera, también voy creando esa realidad. También me voy predisponiendo para que suceda lo que yo quiero que suceda, ¿no? No con la timidez de decir, quizás me vaya, bueno, ojalá Dios quiera, que decir, sí, ¿por qué no? Me va a ir bien, voy a aprender, voy a hacerlo, confío en que va a ser así, sé que lo voy a hacer. Y lo mismo cuando al revés, cuando decimos que no puedo, no me sale, no soy bueno para esto. Puedo decir, no podía, no lograba, no me salía, pero ahora estoy aprendiendo, pero ahora voy a hacerlo de otra manera, ¿no?
cuidado con cómo nos hablamos todos los días. Estas conversaciones, estas habilidades conversacionales no son solo para comunicarnos con el otro, sino también para comunicarnos con nosotros mismos. Y bueno, lo más importante, que también se ha charlado acá y que es el pilar de todo, es para una comunicación efectiva desarrollar la empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía, inclusive para una negociación, no solo para una relación personal, sino para una negociación con nuestro contrincante, podríamos decirle, también es importante desarrollar la empatía. La empatía es ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Sentir como el otro. Empatía no es simpatía. O sea, simpatía es, yo te cruzo en el ascensor y te hago un comentario, ah, qué lindo, Roberto, te quedan los anteojos, qué lindo día, ¿verdad? Hoy está agradable. Eso es simpatía, es te quiero caer bien, te quiero caer simpática, te hago un comentario amable. Empatía es otra cosa, empatía es, me salgo de mis zapatos para ponerme en los tuyos, ¿sí? Siento como vos, siento tu dolor, siento tu bronca, entiendo lo que te estás pasando. No quiere decir tampoco que lo comparta, ¿eh? O sea, quizás desde mi visión de las cosas y desde mi historia y quizás a mí no me pasaría lo mismo o no me parece para tanto, lo manejaría de otra manera, pero empatizar es ponerme en tus zapatos, tener una escucha abierta, empática, donde yo siento lo que vos sentís. Y qué importante es eso, inclusive en una negociación. Porque si yo siento lo que el otro siente, entonces puedo entender por qué me está diciendo que no se muda, puedo entender por qué se enojó, era para tanto que quedara el aire acondicionado, que no quedara, quizás para mí no, pero si yo entiendo la realidad del otro, si yo entiendo por lo que el otro pasó, la mala experiencia que tuvo en otra oportunidad, donde le dijeron que el aire quedaba y no quedó, se sintió estafado, se sintió defraudado, tiene miedo que le pase lo mismo. Si yo puedo sentir lo que el otro siente, también puedo, desde mi lugar, darle tranquilidad, decirle lo que fuera que lo ayude a sentirse a gusto y que acerque a las partes en vez de alejarlas, ¿no? Puedo decirle, bueno, no queda, pero puedo negociar que te dejen otro, que te lo vendan, que lo pagues en cuotas, lo que fuere. Y parte importante también de esta empatía y de poder sentir con el otro es también poder transmitírselo desde el lenguaje. Poder decirle esto, entiendo que estés enojado. Parece tonto, pero cuánto alivio nos da sentir que el otro nos diga, entiendo que estés enojado. Yo en tu lugar también me hubiese enojado. Sin embargo, te quiero contar que esto no fue a propósito, que no fue en tu contra, pero digamos, una conversación encarada desde ese lado, ¿no? Donde uno dice, te noto que estás molesto. ¿Es así? ¿Puedo saber qué te está pasando? Es decir, le estoy presente, te estoy viendo, te estoy registrando, me doy cuenta por tus gestos que no estás cómodo. ¿Me querés contar qué te está pasando? Y eso abre posibilidades, eso acerca. Distinto que si yo te digo, ¿qué te pasa que tenés esa cara, Roberto? Me doy cuenta que estás enojado conmigo, ¿eh? Porque la verdad que desde hace rato que te... ¿No? ¿Cómo cambia esto de ponerme en los zapatos del otro, de entender al otro, de empatizar con el otro, acerca, conecta y nos ayuda a tener una conversación efectiva, una negociación efectiva, un emprendimiento efectivo,
una relación efectiva, es algo que no se enseña todavía en las carreras técnicas o en las universidades, quizás en la mayoría, pero que es tanto, no sé si más, pero que complementa todas las otras habilidades que necesitamos para desenvolvernos en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos, en nuestras familias, en nuestras comunidades. No me quiero exceder de Interesante. tiempo, ¿viste? Porque si claro, ya estamos medio sobre la hora. Si me dejas, hablo. No, pues al final de cuentas, lo dijimos desde un principio, el tiempo es irrelevante, sobre todo cuando está tan interesante el tema. Y me siento que hoy, una vez más, yo fui el centro de decir, tú no estás. Yo estoy intentando poner acá mi mejor, lo mejor que puedo, pero ya vi que no es suficiente, le voy a echar más ganas. ¿Ya viste que no es suficiente? No sé, sí, él siempre lo va a hacer. En esas situaciones de la comunicación previa, en esa que vamos, yo de repente me movía a un prejuicio que a lo mejor nos pudiéramos hacer antes de comenzar la charla. Ya tenemos un tema. Tú lo llevas a las ventas de la inmobiliaria, está bien, pero en el momento antes de comenzar a platicar, ya vimos fotografías, ya vimos tal vez un video o algo que ya esa comunicación interior, esa plática interior que tenemos, nos puede llevar a un camino. Entonces, esa es la labor importante de la comunicación, que llegue en algún momento quien esté llevando, quien esté queriendo transmitir el mensaje, lo mejor de esa casa, que haga conexión con eso para encaminar a un solo punto, ¿no? Para poder llegar a esa empatía a la que nos estás haciendo. De ahí radica todo, porque cuando haya voluntad de parte de las dos partes, en búsqueda de una solución y el otro intentando darla, yo creo que se va a lograr que esa comunicación sea fructífera, ¿no? Exacto, exacto. Qué difícil que se hace a veces no dar por sentado, ¿no? Uno da por sentado que el otro ve la realidad de la misma manera que uno o que interpreta de la misma manera que uno. Eh, yo vengo de una formación científica, técnica también, y creo que en el ámbito de la ciencia dura se da con mucha más facilidad, ¿no? Digo, A más B da C, no hay otras opciones. O sea, 1 más 1 es 2. Y desde ese lugar no necesito dar mucha más explicación. Ya sabemos que 1 más... Pero las relaciones no son así. Eh, los seres humanos no somos así. Entonces, me costó mucho a mí entender que quizás para mí era claro y era obvio que, como te decía antes en el ejemplo, si nos encontrábamos, nos íbamos a encontrar donde nos encontramos siempre, que es en la esquina. Y vos de repente interpretaste que no, interpretaste que el encuentro iba a ser en otro lado. Entonces, el no dar por sentado, el poder tomarse ese momento de respirar profundo y decir, ¿dónde habíamos quedado en que nos encontrábamos? Antes de enojarme, antes de estallar, antes de acusar al otro. Eh, sí, pasa mucho, ¿no? Que prejuzgamos, que damos por sentado algo y creemos que hay mala intención o mala voluntad del otro lado. Quizás no es así, fue simplemente un error de comunicación, una mala interpretación. Básicamente, pero a veces esas malas interpretaciones han hecho a lo largo de la historia grandes conflictos bélicos, por eso debemos de ponernos atentos a comunicarnos, a escuchar. Yo reconozco, a mí me cuesta mucho trabajo, lo dijimos desde el primer minuto de la primera charla que tuvimos. Y después, en la segunda, Mayra dijo, ponerse la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Y ella en ese momento nos dice, no puedo.
¿Por qué? Porque no calzamos del mismo número, y eso a qué va, a que no vivimos las mismas situaciones, el mismo problema. Es más, hasta en la casa donde vivimos es distinta y eso nos mueve a opiniones distintas. Y sin embargo, de todo eso en aquel momento, realmente sí me lleva a difícil, lo platicamos con mi amigo Enrique, era difícil encontrar la empatía. Después de esa definición era difícil encontrar la empatía. Pero hoy, Julia, fíjate qué sencillo es llegar a esa empatía tan solo teniendo la escucha, la atención y el respeto. Es muy fácil llegar a esa empatía con el interlocutor. Que a veces pasa que entendemos que también empatía es compartir. Yo puedo empatizar con vos, puedo entender, como dije antes, que estés enojado porque creíste que yo había llegado tarde, creíste que yo sabía que nos íbamos a encontrar en ese lugar, volviendo al mismo ejemplo, ¿no? Y puedo entender que estés enojado. No quiere decir que yo sea culpable de eso, que me estoy haciendo cargo, que te voy a pedir disculpas, porque quizás eh, yo también te había mandado un mensaje diciéndote el lugar y vos no lo leíste. O sea, no, a veces confundimos esto de porque me pongo en el lugar del otro, adhiero a lo que el otro dice. No necesariamente. Yo puedo empatizar con tu dolor, empatizar con tu alegría, porque estás festejando, qué sé yo, que ganó tu equipo de fútbol. Y ya a mí no me gusta el fútbol. No me gusta el fútbol, no me pone contenta, digamos, no. Me cuesta entender el fanatismo por el fútbol, porque, pero eso no quita que yo comparta con vos y que entienda que vos estés contento y que te dé tu espacio. Y lo mismo al revés, ¿no? Cuando es una situación de cualquier situación de la vida, ¿no? Que no compartamos. Yo puedo empatizar, puedo entender cómo te sentís y puedo entender tu dolor, puedo entender tu alegría, puedo vibrar en la misma sintonía para entablar una conversación, aunque yo no comparta el fondo. Y te lo puedo también hacer saber de una manera empática, abierta, honesta. Puedo decirte, entiendo lo que me decís, entiendo cómo esto te hace sentir, entiendo que estés enojado porque tuviste una experiencia anterior donde te vendieron una casa, pero este no es el caso. Y yo desde el primer momento le dije al agente inmobiliario que me llevaba el aire acondicionado conmigo y, y sé que estás enojado y te entiendo. Y te, si, si puedo también, ¿no? La cercanía, el poner una mano en el hombro, todo eso ayuda y no necesariamente quiere decir que sí, que yo te voy a dejar el aire acondicionado. O sea, me lo voy a llevar igual. Pero hace la diferencia y hace a la comunicación y hace el acercar a las partes, ¿no? A veces es así se ve más fácil. Empatizo, conecto con vos. No necesariamente pienso igual que vos o te vaya a dar la razón, pero sí entiendo tu posición. Claro, claro, y ahí lo decíamos desde un principio, esa manera de empatizar, no es correcta la palabra, pero ahorita se me viene, es entender. Empatía, yo siempre lo entendí, ponte en los zapatos del otro. Y en este tenor que hemos estado manteniendo la comunicación es, sí me pongo. Y ahorita con lo que estás complementando, de decir, pero no pienso igual. Sin embargo, me adhiero a ese dolor que en ese momento estás viviendo. Pero desde mi perspectiva también me pongo, en mi caso, ¿qué me gustaría que me dijeran, que hicieran en ese momento y desde esa manera poder aportar para poder ayudar en la situación que se esté viviendo? Realmente, cuando nos humanizamos, yo creo que ese es el nivel de empatía que debemos de tener y la comunicación siempre va a ser este cimiento para que podamos realmente, porque a veces estamos con todo, sucedió un percance y estamos para ayudar con todo, ofrecemos la ayuda, tal vez material, económica, afectiva,
pero no lo hacemos desde esa conexión que lo tenemos y pasa desapercibida o no se recibe o a veces hasta molestia causa, ¿no? En lugar de sentir el bien que se recibe, a cuando lo hacemos realmente movidos desde el interior nosotros, que no lo hagamos nada más por compromiso, como bien lo dijiste desde un principio, que no lo hagamos por el compromiso, no lo hagamos porque tengo que no lo hagamos, pero es que no me puedo escapar, sino que realmente lo hagamos con esa intención, con esa voluntad de decir, quiero estar aquí y voy a transmitir lo mejor que pueda, ¿sí? A pesar Entonces, de todas las diferencias que tengamos. a veces pasa que también incomoda como el dolor del otro. A veces frente a la tristeza del otro, ¿sabes qué? Me siento pésimo, rendí un examen, me fue muy mal. Y nosotros tratamos naturalmente, porque queremos a esa persona, qué sé yo, como de ser simpáticos, de sacarlo de ese estado. Bueno, no importa, no te hagas problema, ya vas a volver a rendir, ¿no? Como que nos cuesta decir, te entiendo. Y sí, entiendo que tengas bronca. No para regodearnos en el dolor, digo, porque uno lo hace con esa voluntad a la persona que quiere querer sacarla de ese lugar rápidamente. Bueno, ya está, olvídate, vas a conocer otra persona. Eso no necesariamente es empatía, ¿no? Si nuestro amigo o nuestra amiga eh, está en duelo porque terminó una relación o qué sé yo, no necesariamente lo vamos a estar ayudando diciéndole, bueno, te voy a presentar una amiga mía, despreocupate, no valía la pena. No, quizás el otro necesita esto, decir, te entiendo, o sea, sé por lo que estás pasando, entiendo cómo te estás sintiendo. Aunque yo considere de vuelta, ¿no? Lo que decíamos antes, aunque yo considere que esa mujer no era para vos, que la verdad que qué suerte en el fondo que, pero, pero no importa, o sea, entiendo que estás dolido, entiendo que no la estás pasando bien, entiendo que se rompió un sueño, entiendo por lo que estás pasando. O sea, básicamente es eso. Y tratamos de llenar con palabras de aliento cuando a veces simplemente tenemos que decir, te entiendo, Roberto, nos tomamos un café, me quedo acá con vos, en silencio, te acompaño, ¿no? Y eso nos hace sentir eh, cerca, conectar con el otro, ¿no? ¿A quién no lo haría sentir bien? Ay, ¿en qué momento caímos en ese ejemplo? No lo sé. Cualquier similitud con la realidad. Ya lo dijimos, ya íbamos avisando el tema de la comunicación, ya íbamos suavecito, ya hoy no trajimos el equipo de seguridad y lo hubiera traído. Realmente no nos debemos descuidar tampoco en ningún momento bajar la guardia. Julia, pues, ¿qué te digo? No, yo me quedé sin palabras ahorita. Digo, pero ese no era el tema. ¿Por qué tuvimos que ponerlo? Es más, estábamos con la inmobiliaria. ¿Por qué tuvimos que caer ahí? Nos tomamos un café después, virtual, y te No, acompaño. después del café. Y te acompaño y te entiendo. ¿Quién no ha pasado por algo similar? El primo de un amigo nada más me cuenta, por eso yo estoy solidarizado con el primo de un amigo. Ajá. Obvio, te contaron. Me contaron, nada más me contaron y la verdad es que ahí sí logramos la empatía, entendemos, comprendemos, pero no era el tema el día de hoy, era la comunicación. Pero la empatía es parte importantísima de esta comunicación, ¿no? Digamos que si no hay empatía de base, la comunicación abierta y asertiva y efectiva es mucho más difícil. Porque sin todo eso,
lejos de levantar a aquel que tropezó y se raspó las rodillas al caer, nosotros nos vamos a caer con él. Sí, de Lo repente ya bueno nos de escucha. esto, lo bueno de esto es que se aprende y se practica, ¿no? Se aprende a escuchar, se aprende a utilizar las palabras efectivas para comunicarnos con los otros y para comunicarnos con nosotros mismos. Aprendemos a hablarnos, aprendemos a tratarnos con cariño, aprendemos a decirnos las cosas de manera amable. Aprendemos a comunicarnos, no solo con los demás, sino con nosotros mismos también. Y esa parte de la comunicación también está buena. Y el amor es la base fundamental para todo eso, porque si yo como persona me amo, yo sé que quiero lo mejor para quien esté conviviendo conmigo, compartiendo conmigo, y el principio básico es, no voy a hacer algo que le cause algún mal, sino al contrario, hacer lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero que sea para mí. Ya de ahí llegará un momento en que los corazones latan al mismo ritmo, hagan una melodía así bonita al unísono, y entonces la comunicación se da como parte de, ¿no? Claro que sí. Sí. Ah, yo tengo, mira, tengo que hacer así. Bueno, todo pasa. No, todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar, ¿no? Dice una canción. Pues Julia, realmente está interesante todo esto. Eh, yo lo digo, todo esto sí es cierto, puede haber gente que le va a ayudar, puede haber gente que le interese mucho el tema, pero todo esto lo hago mío, porque al final de cuentas, lo que conecte con ustedes, lo que logre transmitir, primero, el primero que debe de aplicarlas es Roberto. De ahí, eh, alguien más podrá contagiarse, pero el primero que tiene que hacerlo es Roberto, porque es el que está aquí. Honrados de que te guste, de que te sirva, de que te sume. Nosotros siempre decimos desde Desafiando Fronteras que con que a una sola persona a la que le llegue nuestra voz, le impacte, le cambie ese día, ese ratito, ese momento, le sume, para nosotros nuestra misión está realizada. Así que me alegro que hagas tuyo y que te lleves algo de esto que vinimos compartiendo con todo el equipo durante estos meses y de esta charla en particular. La verdad que honrada. No, el honor es mío, Julia. Muchas gracias por el tiempo que se dan, por todo lo que ustedes comparten con nosotros. Y pues aquí estamos. El tiempo es nuestro peor enemigo que tenemos en esta ocasión. De verdad, a veces quisiéramos quedarnos, pero sabemos también que la gente que nos acompaña difícilmente se queda por más tiempo. Y pues, Julia, ¿de qué manera se puedan comunicar contigo? Porque a alguien le resultará interesante hacerte alguna consulta. Yo estoy en Instagram como julia.s.rafa, que es mi apellido, o a través de Desafiando Fronteras en nuestro Instagram. También pueden encontrarnos a mí y a todo el equipo, que bueno, los esperamos ansiosos, siempre estamos desde ahí compartiendo contenido que va llegando a diferentes lugarcitos del mundo y después la devolución de cada uno de ustedes y de los que nos va conociendo nos llena de gratitud el corazón. Híjole, completamente, completamente. Y ahí, bueno, en esta ocasión tuvimos que pelear, decías, no sé si fue el ejemplo o realmente lo decías que no me gusta el fútbol, pero en este momento tuvimos transmisión simultánea. Ahorita en una cancha de acá, de nuestro municipio, está un partido de fútbol y se está haciendo transmisión por allá, por acá. No, realmente acá son futboleros y hay que entender, hay que comunicarnos, y con seguridad al rato que lleguen a casa después de ese partido de fútbol van a ver la charla y entonces las dudas y toda la comunicación se va a generar.
Claro, sí, bueno, acá también no soy muy futbolera, pero bueno, a propósito de que falta poquito para el Mundial, eh, es un tema que se me vino a la cabeza porque bueno, acá en Argentina también el tema del fútbol es pasión de multitudes. Ah, sí. Y definitivamente, bueno, este espacio también nos damos la oportunidad para transmitir nuestros sentidos. Yo lo hago y esperamos que todos lo podamos hacer, porque a todos nos sirve algo. Algo, poquito o mucho, todos aprendemos de todos, aún de de la ignorancia que pueda tener, de los temores que se han visto por ahí, de las pedradas como ahorita lo fueron. Se aprende, de todo eso se aprende. Todos los días tenemos que ir sumando, ir haciendo esas piedritas para ir formando ese camino que necesita, ese puente, mejor dicho, que necesitamos construir hasta llegar a donde queremos, mientras disfrutamos cada uno de estos pasitos. Disfrutamos cada una de esas que escurrió hace rato, las disfrutamos también, porque eso es aprendizaje. Parte de nuestra historia, es así. Y lo curioso es ver que diferentes culturas, diferentes países, diferentes tiempos y sin embargo a todos en el fondo nos pasan las mismas cosas, ¿no? Sí, eso es increíble, lo hemos visto de repente, ah, caray, en Colombia pasa eso. Pareciera que nos estaban describiendo acá la situación que se vive en México. Y ahorita que nos dicen, bueno, no, dices, todos tenemos una historia. Ay, qué cosas, ¿no? Eso es el ser humano, tenemos muchas similitudes y es las que tenemos que aprovechar a nuestro favor, todo, ¿no? No encontrarnos, no bajarnos en las diferencias, no bajarnos en el color del equipo al que va, no bajarnos en los colores de una bandera. Realmente todos tenemos algo que aprender y aportar de todos nosotros, sin importar las diferencias culturales que pudiéramos tener, siempre va a haber algo que nos debe de tener así, porque es un solo mundo. Así es, y eso es lo que nosotros sostenemos y- y tratamos de acompañar y de llevar a cada lugarcito, a donde estemos. Y ustedes en esto también son parte importante porque nos ayudan a difundir nuestra voz. No, ahí estamos y esperamos en Dios que podamos continuar con esto mucho tiempo junto con ustedes. De verdad, Dios les bendiga. Muchas gracias, Julia, por este tiempo. Ya la gente en San Mateo Tenco Digno, en Digno Radio, tendrá la oportunidad de volver a escuchar esta charla para quienes llegaron un poquito tarde y entonces sacar el, esa semillita. Yo lo digo así, es una semillita que todos con el aprendizaje, voluntad y con la práctica de lo que hagamos, vamos a cosechar un fruto muy grande que nos va a hacer un mejor entorno social. Por supuesto, estoy convencida de eso. Pues muchas gracias, Julia. Dios te bendiga y desde acá, desde México, un abrazo enorme y con los mejores deseos, bendiciones para que todo esté bien por allá. Gracias. Igualmente para vos, para la comunidad de la radio, bueno, y espero prontito poder volver a México, que amo. Por favor, que haya esa oportunidad de que lleguen por acá, va a ser genial. Y bueno, como les hemos contado con todos, habrá la oportunidad que nos conozcamos personalmente y entonces sí, desquitarnos de todos esos coscorrones que nos han dado. Claro que sí. Gracias, Roberto. Un beso para todos. Gracias, Dios los bendiga y Buenas buenas noches. noches. Gracias. Chao, chao.